Hola, mi nombre es Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna y me dedico a ofrecer clases, cursos y retiros de budismo y de meditación. Y lo que mi padre me enseñó a amar son las artes y el diseño. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación y lo que mi padre me enseñó a amar son a los vaqueros de Dallas y a traer una navaja suiza en el bolsillo. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes. E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola, Buda escuchas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la latitud que ustedes nos escuchen, regresamos una semana más en Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio. Hola, Ruchiramati, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias, Said. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos estén escuchando. Gusto estar aquí de vuelta. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Ruchiramati, qué bueno que lo mencionas, la gente ha seguido preguntando por ti, dice que te extraña, yo también te extraño, pero pues bueno, lo bueno es que, como lo hemos mencionado aquí, vas a seguir constantemente, no se asusten, Buda escuchas aquí, Ruchiramati nos va a seguir compartiendo todo su conocimiento, experiencia y buena onda, cada semana. Ojalá que sí, cada semanita ahí voy a tratar de seguir, y si no, pues seguramente estarás ahí de aquí con invitados muy especiales. Entonces Así hoy estemos aquí es, juntos así compartiendo es, este espacio. muy bien, Ruchiramati, muchísimas gracias. Y pues el día de hoy tenemos un día especial, Ruchiramati. Y tenemos un Mm, episodio especial porque estamos muy cerca ya, o más bien, cuando salga este episodio, más bien estaremos pasando ya el Día del Padre. ujú. Ruchiramati, ¿cómo te llevas con tu papá? Muy bien, muy bien. La verdad es que la relación con mi papá es de las mejores relaciones que tengo. Tengo muchísima suerte de tener un papá increíble, la verdad. Un enorme ser humano en el sentido de valores, de bondad, de cuidado, de muchas cosas. La verdad es que puedo decir que soy en gran medida pues la herencia de mi papá. Entonces yo me llevo muy, muy bien con él. Sí, ¿qué tal ¿Qué, tú? Qué buena onda. Yo también me llevo muy bien con mi papá, pero fíjate que en el episodio pasado hablamos del silencio en una sección y justamente Mm, hablábamos que a veces el silencio puede ser atronador y muy poderoso. ujú, En ese ujú, sentido, mi padre dice muchas cosas a través de su silencio, ¿no? Mi mm, papá es una persona mm, callada y tranquila, ¿sabes? mm. Pero a veces eso creo que dice mucho más a veces que otras cosas, ¿no? Y Sí, claro. creo que él expresa su amor de muchas otras formas que Mm, el simple acción de decir te quiero. Entonces, mm, mm, creo que a través como más bien como del cuidado hacia sus mm, hijos, hacia su familia, mm. creo que Sí. ahí demuestra muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la verdad Mm. también me llevo muy bien y como lo platicaba en el intro, pues también, y tú lo acabas de decir, pues somos el resultado de muchas de sus enseñanzas, ¿no? Y muchas, Absolutamente. y yo me descubro de pronto ahora que ya estoy pues más llegando a este tema de la madurez, sino es que más bien ya estoy ahí en ese momento de mi vida de la madurez, me descubro haciendo muchos movimientos o teniendo muchas Mm. palabras y que yo me escucho a mí mismo y digo, ay, esto es mi papá, ¿no? Eh, Me ¿no? convertí en lo que juré destruir. Sí, ya me estoy convirtiendo en mi papá, ya cada vez estoy ando más Ujú. callado, cada día me gusta más hacer cosas en la casa que involucre utilizar una herramienta y eso me entusiasma. Y eso es mi papá, y entonces, pues bueno, la verdad es que somos ahí una parte de nosotros está totalmente influenciada por nuestros padres. Entonces, Ah, pues sí, bueno, un saludo totalmente. para tu papá, para el mío. Esperemos que la pasen increíble en este Día del Padre y obviamente a los papás de nuestros escuchas también les mandamos un afectuoso saludo, un abrazo hasta donde estén. Por favor, si usted está escuchando este podcast y su padre no escucha este podcast, mándeselo para que pueda escuchar su saludo que le acabamos de enviar. Y pues justamente Absolutamente. es el tema del día de hoy, Ruchiramati. Mm, Y me gustaría empezar
recordando algo que en su momento ya tocamos de una manera así muy, muy por encimita cuando hablamos acerca de la historia de Siddhartha, ¿no? Y justamente, pues, cómo él nació en la cuna de, pues, vamos a llamarla acomodada, ¿no? De una prefectura, una especie de algunos dicen reino, algunos dicen líder, ¿no? Pero bueno, el punto es que era el hijo de una persona importante para su comunidad, ¿no? Y Sí. justamente él, como su padre, tenía estas ideas para su hijo, estos deseos, ¿no? De que él se convirtiera en también un gobernante, un rey, una especie de líder para su pueblo, Mm, pero ahí la historia, como ya sabemos, de pronto cambió, ¿no? Entonces, mm. me gustaría igual si pudieras ayudarnos a refrescar la memoria para nuestros budescuchas o para nuestros budescuchas que recién se suben al canal, que nos pudieras platicar justamente este pedacito de la historia de la vida de Siddhartha. Sí, pues hay muchas cosas que no sabemos de su vida, ¿verdad? Pero algo que sí sabemos es que ciertamente era hijo de, pues, una persona, digamos, con cierto nivel de influencia en donde vivía. Hay que recordar que mucho de la historicidad de la vida del Buda no, pues no está muy clara y mucho de lo que tenemos es una combinación entre leyendas, mitos, hechos históricos, etcétera, ¿no? Incluso algunos dicen que Siddhartha ni siquiera fue el hijo de un regente o de un rey o de una clase de líder del clan. Algunos dicen que probablemente fue el hijo de una clase de granjero, quién sabe. Pero más allá de eso, el arquetipo del padre sigue siendo el mismo y la historia es muy, pues nos podemos relacionar muy bien con ella, ¿no? Todos tenemos esa relación como paterna. Entonces, pues haya sido un rey o un líder o un granjero, lo que sea, era pues una persona con cierto nivel de influencia, por lo menos en su círculo más cercano, que era su familia, ¿verdad? Ujú. Entonces, dice esta parte más como legendaria, que el Buda, siendo una clase de príncipe o hijo de un regente, pues tenía todo lo que él quería y vivía en una situación como muy cómoda, pero a la vez muy apartada de la realidad, muy apartada del mundo, de las personas, digamos, más comunes. Y se dice que cuando nace Siddhartha, Suddhodana, el nombre de su padre, pues lo lleva con un astrólogo para que le leyera como el futuro. Y el astrólogo le dice a Suddhodana que su hijo podía convertirse ya sea en un gran regente, en un gran líder espiritual o tal vez en un gran maestro espiritual, perdón, en un gran líder de su clan o en un gran maestro espiritual. Y pues Suddhodana en esta historia se hace el propósito de hacer todo lo que él necesite para encauzar la vida de Siddhartha hacia el destino que él quería, que era hacia convertirse en un líder del clan, en un conquistador, en un regente, en un gobernante. Y pues una de las cosas que hace es como apartarlo de todo lo que lo pudiera desviar de ese camino. Entonces se le entrena en las artes, en las artes de la guerra, se le entrena en el arco y la flecha, se le entrena a montar caballos, se le entrena en las tácticas de invasión, etcétera, etcétera. Y vive como en esta clase de, pues sí, de reino, de palacio. Se dice que incluso tenía 3 palacios distintos para pasar las distintas épocas del año y que estuviera lo más cómodo posible, con todos los placeres que él pudiera tener. Entonces vivía como en una clase de pues condicionamiento desde que nace a partir de las expectativas de su padre. Y ya desde ahí podemos encontrar una relación con nuestra propia vida, ¿no? Sí, claro. Eh, sí. ¿Cuántas historias hemos escuchado? Digo, no es mi caso, la verdad, afortunadamente, pero Mm, el mm, clásico de que mi papá es doctor, ¿no? Y entonces yo tengo ujú, que ser doctor porque mi abuelo también ujú, fue doctor, ¿no? Como que se va ujú. pasando esa especie como de tradición, pero al mismo tiempo Sí. como de obligación en ciertos núcleos familiares, ¿no? Sobre todo Y entre hombres, ¿no? No sí, excluyo que eso pase en las mujeres, pero creo que es una tradición, la verdad, bastante masculina esto de la herencia y la paternidad y el hijo, el padre, el hijo y que continúe. Hay como una clase de continuidad del padre a través del hijo, ¿no? así es. Pero bueno, también debemos de entender que también fueron como contextos históricos, ¿no? Que de pronto, en cierto tiempo, pues se tenía como que Ujú, seguir este linaje, ¿no? De ujú. hasta de la misma actividad de, de, Sí.
del padre. Y bueno, sí. ¿qué decir si fuera el caso, por ejemplo, de un rey o una especie así Ujú, como de liderazgo? Pues ujú, justamente había que pasar como ese liderazgo hacia las ujú, siguientes generaciones, asegurando la continuidad del mismo núcleo familiar, ¿no? Porque pues todos ujú, esos cargos, pues, pues eran de poder, ¿no? Al final sí. de cuentas, y eso les garantizaba una continuidad familiar. Pero bueno, hasta la fecha, creo que por ahí todavía en algunos círculos familiares se sigue por ahí acostumbrando o incentivando este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y tal vez no quiere decir que esté mal, creo que es algo de alguna manera, pues, sociológicamente natural, Ujú, porque probablemente, bueno, un padre quiere lo mejor para su hijo, claro, idealmente, ¿no? Es de alguna manera pues, su creación, ¿no? De tanto del padre como de la madre, y es una muchas personas lo ven así, es una extensión de esa persona, ¿no? Viene de, pues, tus propios genes y de, tu crianza, etcétera. Entonces, tratas de darle las herramientas que tú conoces como padre, que le pueden servir a esa persona. Entre más incertidumbre haya, tal vez también hay más una sensación de peligro. Pero si hay una clase de certidumbre de que, mira, esto a mí me sirvió, este es el camino que te ayudaría a seguir, puedo notar como hay una clase de justificación de esas clases de expectativas, ¿no? Entonces, en la ujú, vida de Suddhodana y del Buda, o de Siddhartha, pues tal vez había eso, había como una clase de deseo por el bienestar de su hijo, y que quería que siguiera sus pasos, ¿no? Quería que se convirtiera en este gran regente, en este gran gobernante, porque para Ciudadana ese era el máximo ideal. Tal vez él no podía entender otro ideal más alto que claro, ese que él tenía de alguna manera, ¿no? Entonces era como una clase de herencia de sí mismo ujú, hacia su hijo. Pero bueno, algo que sabemos en la historia de Siddhartha, pues es que él de pronto se encuentra con una insatisfacción enorme, incluso teniendo pues en bandeja de plata todo lo que pudiera desear y esa clase de futuro, claro, y decide renunciar a eso. Tiene una clase de llamado hacia un significado más profundo de lo que es la vida, y pues él le dice eso a su padre, ¿no? Quiero renunciar, quiero averiguar de qué trata esta vida, quiero liberarme de sufrimiento, quiero convertirme en un sadhu o en un shramana, estos renunciantes que se iban en búsqueda de la verdad. Y pues ahí es donde Sudana dice no, pone como guardias en las puertas y no quiere que Siddhartha se escape, ¿no? Entonces también en toda esa interacción, antes de que el Buda o Siddhartha salga de su palacio, podemos ver como muchos paralelismos en nuestras ujú. relaciones paternas, ¿no? Sí, Am, sí. sí, creo que siempre hay un momento, ¿no? Como de desconexión con nuestros padres o como que queremos salir a explorar el mundo, ¿no? Mm, Y nuestros padres todavía tienen ese tema de protección, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Y que también ahí nuevamente a lo mejor no es por un sentido como negativo de que el hijo no crezca, ¿no? Sino que lo quiere proteger de su entorno, de los peligros que haya afuera en el mundo, ¿no? Por todo el amor que tiene hacia su hijo, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que eso no se quita ni se quitará, ¿no? En el futuro, ¿no? Esta protección de los hijos, ¿no? Bueno, estamos hablando de padres buenos, ¿no? Porque también hay unos padres no tan buenos, en las familias, ¿no? A veces hay unos padres un poquito ahí desobligados o que no están presentes, ¿no? Que crían a sus hijos por Bluetooth, ¿no? Entonces, estamos ahorita hablando de padres bien, ¿no? Pues mira, yo creo que como padres de bien, bueno, sí, sí, hay como los extremos, ¿no? Vivimos en todo lo que experimentamos está en una clase de espectro, ¿no? Entre extremos. Y a veces hay momentos, ¿no? Hay momentos en donde tal vez un muy buen padre es ahora muy buen padre porque se redimió de alguna forma después de Mm, muchos torpes, ¿no? sí. El otro día estaba viendo una serie que tal vez algunos de ustedes están viendo que se llama The Last of Us. Ah, sí, eh, claro, muy buena. y hay un episodio en donde se muestra la vida de chico de uno de los personajes, de Joel, ¿no? Y entonces está su padre, que pues es un padre que golpea. Esto es como los 80s o algo así, en donde este personaje es adolescente.
y su padre, no sé, tendrá 40 y tantos años, 50, en sus 50, y él le dice cómo él trata de ser un mejor padre de lo que su padre fue, ¿no? Que su padre, Ujú. es decir, el abuelo, era un peor, ¿no? Entonces, hablar como de un buen padre a veces puede ser un poco relativo, subjetivo, porque tal vez eres mejor, eres un buen padre en comparación no Ah, tanto con otros, contigo mismo antes, ajá, es con el padre que te tocó antes, ¿no? Y tratas de hacerlo un poco mejor. Y este personaje le dice a su hijo, espero que tú seas un poco mejor de lo que yo he sido, ¿no? ujú. Entonces, también hay una enseñanza de qué tan condicionados estamos a nuestra relación paterna. Y bueno, yo no tengo hijos, y porque sé tú tampoco, ah, pero si tuviéramos, probablemente muchas de las cosas que nuestros padres nos enseñaron también las estaríamos como replicando con nuestros hijos Definitivo. y tratando también como de refinarlas, de cambiar algunas cosas, etcétera. Ujú. Em, sí, no sé hasta hacia dónde iba esto, porque De la los bue estabas referencia de hablando Last of de Us, los buenos padres y los malos padres, estábamos con eso, ¿no? Y, mm, justamente nos decías, a ve es relativo. Pero bueno, sí, regresando a la historia, Ruchiramati. Bueno, ahí sabemos ya que Siddhartha al final de cuentas logra, mm, salir de casa a tener este camino, de aprendizaje, en búsqueda de la eliminación del sufrimiento, ¿no? ujú, Pero esto, bueno, ya lo hemos platicado, pero ¿qué pasa posterior a que el Buda, bueno, a que Siddhartha se convierte en el Buda, encuentra la iluminación y en algún otro episodio nos mencionaste que el Buda ya sí regresa eventualmente ujú, a casa, ¿no? Y regresa incluso por su hijo, ¿no? sí, Porque el Buda también era padre, ¿no? sí. Regresa por su hijo, por su esposa, ¿no? ¿Y qué pasa en este momento de reencuentro con su propio padre, no? Porque ahí seguramente, no sé esta parte de la historia, no sé si en algún momento esté escrito por ahí en algún lado. Supongo que su padre ya lo vio regresar como algo muy distinto a lo que se fue, ¿no? Del Mm, castillo, ¿no? Yo pensaría que sería como si regresara otra persona, ¿no? ¿Hay algún mm. registro de cómo se sucedió este reencuentro? Hay registros, aunque debo ser muy honesto, yo no estoy muy empapado de información sobre esos registros, pero no estoy del todo seguro de que su padre lo veía como alguien completamente distinto, y eso es algo que también me parece Okey. muy interesante. Es decir, nosotros podemos encasillar muy fácilmente a alguien y tener una visión de lo que alguien es, y nos relacionamos mucho más con nuestra visión certera, Mm, creemos, de la persona en la que pensamos, más que con la persona en sí. Y esto sucede mucho en relaciones familiares, ¿no? Y en sí, sí, relaciones de padre e hijo. El padre tal vez siempre ve a su hijo como su hijo, y a veces puede costar trabajo verlo como un individuo, ¿no? Como un claro. adulto. Tal vez sí va viendo como su progreso, como su cambio, etcétera. Pero hay una imagen que nosotros tenemos o una idea de la persona que nosotros tenemos que a veces podemos nosotros mismos fijar mucho. Entonces, me parece que de alguna forma Sudodana lo seguía viendo como su hijo que abandonó el palacio, como su Ujú. hijo que no se convirtió en el heredero, como su hijo que pudo haberse convertido en el heredero o peor aún, que debía convertirse en el heredero. ¿Tú crees que Porque, había mm, algún toque ahí de decepción? yo creo Así que sí, como yo creo que sí, particularmente por cómo se desenvolvió después la relación de él con su hijo, su esposa, su madre, porque todos ellos formaron parte de su sanga después. Hay una historia bien interesante en donde, en una de las ocasiones en donde el Buda regresa, la ex esposa del Buda, si lo podemos ver así, Yashodhara, le dice a su hijo, a Rahula, ve con tu padre y dile que te dé tu herencia. Algo también súper común hoy en día, ¿no? Como la claro, herencia de los padres. Y bueno, si tú ya te fuiste, dame lo que me toca, ¿no? Dame mi herencia. Y entonces va con, los registros dicen, el sutta dice que Rahula va con su padre y le dice, monje, dame mi herencia, ¿no? Dame mi herencia, monje. Y lo que hace el Buda es bien radical. Lo que hace el Buda es, ok, ¿quieres tu herencia? Entonces lo lleva con él y lo ordena como monje, okey. lo hace un monje, ¿no? No, Entonces le dice, esta es tu verdadera herencia, no el palacio, no el reino, no las riquezas, esta es tu verdadera herencia, este camino espiritual. que ahí, Y fíjate que ujú, es bien bonito eso porque sí, o sea, nuestros padres,
eventualmente pueden heredarnos como bienes materiales, ¿no? Que construyeron en su vida. Pero creo que a final de cuentas la mejor herencia que un padre te puede dar o tú le puedes dar como padre a un hijo es justamente, pues son esas cosas no materiales, ¿no? Mm, Llamémosle vida espiritual o llamémosle valores o ética, etcétera, ¿no? Creo que al final de cuentas esa es de pronto la herencia más rica que un padre te puede transmitir, ¿no? Y al mismo mm. tiempo, pues me imagino que aquí lo que a lo mejor el hijo de Siddhartha lo que estaba ahí buscando era la casa de Acapulco y la Cheyenne, ¿no? Como el comercial y la Cheyenne, apa, ¿no? Y no, pues tu verdadera herencia es esta, ¿no? Bueno, Sí, o tal vez lo que estaba buscando a la vez era la aprobación de su madre, ¿no? Cuando eres niño, pues no sabes muy bien lo que quieres, ¿no? O quieres la ujú, aprobación de tu padre o lo que sea. La madre es la que además le dice, ve y pídele tu herencia, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que también Yashodhara se vuelve su discípula ujú, y su madre, o bueno, quien se convierte en su madre, porque era la esposa, digamos, la hermana de su mamá y la después esposa de su papá, eh, también se convierten en sus discípulas. Y tal vez de alguna manera ya no veían al Buda como el esposo o el padre, sí, porque de alguna forma Siddhartha, que era el esposo y el padre, había muerto, había renacido una persona distinta o ujú, un ser distinto, incluso lo podemos ver así, había nacido un Buda. Claro, con esa continuidad, con ese pasado y todo, pero la relación había cambiado, la relación ya era diferente, ya no estaba condicionada tal vez por los apegos que pueden venir, por la idea de lo que debe ser un hijo, un padre, un esposo, una esposa, etcétera. Entonces, la relación era más bien como de un maestro y discípulo. Pero con Suddhodana no. Suddhodana nunca se convirtió en su discípulo. Había como esa clase de de separación, distancia, de sí, claro. distancia, de distanciamiento, ¿no? ¿Y tú por qué crees Ujú, que no se convirtió en su discípulo? Digo, a final de cuentas, mm, su padre seguía teniendo una posición de poder, una responsabilidad también seguramente con su comunidad, pero ¿tú crees ujú, que fue ligado a eso o más al tema de cómo un padre se pudiera convertir en discípulo de un hijo, ¿no? Cuando debería de mm, ser al revés, ¿no? mm. ¿Tú qué crees que fue por uno, por otro, por las dos? ¿Cuál sería ahí tu opinión? No lo sé, no lo sé, pero puedo imaginar que por la posición en la que estaba Sudodana también había mucho orgullo. Y no es fácil, digamos, la vida espiritual no es fácil, no es fácil, no es una vida como suavecita, no es una vida de wellness, no es una vida Mm, de, ¿no? De algo parecido. La vida espiritual, y sobre todo en ese contexto, era una vida muy retadora. Era la vida de la renuncia, era la vida de cambiar, de transformar la mente, de conocer lo que realmente era la vida de descubrir a Natman, por ejemplo, y todo lo que ello conlleva. Entonces, no es fácil dar ese paso. Y yo creo que Sudodana de alguna forma estaba demasiado acostumbrado a ser Sudodana, demasiado acostumbrado a ser el rey, demasiado acostumbrado a ser él mismo y lo que pensaba. Imagínate, si eres un rey o un regente, pues tu palabra es la ley, como dice la canción sí, del rey, ¿verdad? sí, Entonces, claro, eh, si tu palabra no es la ley, hay una pérdida, hay una muerte de tu identidad. Y muchas personas también por eso a veces no emprenden un camino espiritual auténtico y profundo, porque parte de ese camino espiritual tiene que ver con la disolución o el desapego de la identidad, ¿no? De quién soy, de lo que creo que es verdad, y abrirte hacia algo mucho más misterioso. Y creo que también tal vez podía haber algo en relación a su hijo, como otra vez, como él no lo veía como el Buda, tal vez lo seguía viendo como su hijo, y su claro. hijo con cierta historia, con tal vez una historia en donde las cosas no salieron como él quería, una historia tal vez de decepción, incluso tal vez hasta de resentimiento, quién sabe, pues es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más fácil a veces ser más receptivo a enseñanzas espirituales de alguien que no conoces y con quien no tienes una relación familiar. Eso lo he visto mucho. Y creo que es algo sano, de alguna forma, ¿no? Puede ser sano. Um, a veces convertir a tu esposo o a tu hijo en tu maestro espiritual tal vez no es lo ideal tampoco. Así es. Y justamente qué bueno que lo mencionas porque ahora quería preguntarte justamente esta relación ahora de si de el Buda
con su propio hijo, porque ahí sí sabemos que pues lo convirtió en su discípulo, ¿no? Pero como bien lo mencionas, a veces es complicado esta relación de que es tu maestro espiritual, pero también era su padre, ¿no? O sea, y al mismo tiempo me pongo a pensar también es que eh, cuando Siddhartha se va, ¿no? Y aunque lo deja ahí en el palacio y todo esto, su Ujú, hijo del Buda, pues no, creo que era un niño, ¿no? Muy, muy ujú, pequeño, ¿no? ujú, Se fue unos cuantos años ahí, Siddhartha, su hijo siguió creciendo con su abuelo, seguramente que ujú, probablemente lo empezó ujú, a enseñar como enseñó en su momento a Siddhartha, ¿no? ujú. Probablemente inclusive a lo mejor el mismo abuelo pensando que su nieto iba a hacer lo que Este sí va a exacto, lo que ser. su hijo no hizo, ¿no? Ujú. Ahí hay que entender un poco también al padre de Siddhartha, porque pues sí se la se vio como complicado, ¿no? Pero bueno, luego regresa el Ujú. Buda, se los lleva, ¿no? Y entonces, eh, eh, ¿cuál era la relación? ¿Realmente su hijo del Buda lo veía como ya como un padre o tal vez ya también rompe como esa barrera de ya no es mi padre, más bien es el Buda y lo tengo Mm, que ver como un guía, como un maestro que nos va a mm. mostrar el camino hacia la Pero iluminación? sí. No sé si hay registros sobre eso, pero algo que me parece muy interesante, digamos, desde antes de que se volviera eh, Siddhartha el Buda, incluso, es el nombre que le da a su hijo, En algún que es, momento lo tocamos, ujú, sí, sí, que sí, recuérdalo, es recuérdalo, fuerte, ¿no? recuérdalo. Su nombre es Rahula, y Rahula significa algo así como atadura. ¿Sí? Ujú. O un grillete, con un encadenamiento. Mm. Sí, 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 sí. Uf, oh, es fuerte ese nombre, ¿no? Que tu padre te ponga ese nombre, eres mi atadura. Ahora, lo podemos ver de una forma negativa o de una forma Bueno, positiva, sí, exacto, sí. positiva o por lo menos un poco más empática, ¿no? Con el mismo Siddhartha. Y mira, yo estaba pensando esto porque yo hace muchos años decidí no tener hijos, Okey. aunque creía que iba a tener hijos. Y pues llega un momento en donde te replanteas esas preguntas, ¿no? Yo decidí eso muy joven, Ujú. no sé, tenía 22, 23 años, algo así. Y ahorita tengo 36 y hace unos años, un año, un par de años, empezó como la pregunta de nuevo. Y uno empieza como a tratar de encontrar el valor en su vida también a partir de lo que deja, ¿no? Sí. Y empiezas a ver a tus amigos tener hijos, ¿no? Empiezas a conocer a sus hijos pues, surge tal vez incluso este instinto paternal, ¿no? Así es. Y entonces yo pensaba mucho en esto, realmente incluso considerándolo, como seriamente, am, y en algún momento pensé: "Okey, ¿qué pasa si tuviera un hijo?". Lo más probable, lo más seguro es que esa personita se convertiría completamente en mi mundo, Ujú, ¿sí? Por conociendo mi propia personalidad, toda mi atención, mi energía, mi propósito de vida sería que esa persona estuviera bien, que fuera sana, que se desarrollara, que etcétera, etcétera, ¿no? Y ujú. entonces, la verdad, tal vez siendo un poco egoísta, en algún momento, pues volví a tomar la decisión de no tener hijos, en parte porque, no lo quiero decir de una manera negativa, pero iba a ser, la atadura de mi vida de una forma muy natural, ¿no? Y no resintiéndolo ni nada parecido, sino como iba a ser lo que más iba a querer en este mundo. Y por eso mismo, también iba a ser con lo que más iba a sufrir en algún momento, por eso. Am, y a la vez toda mi vida iba a cambiar. No podía yo, ya mi vida ya no iba a ser mía, Ujú. iba a Ya no ser te de alguien pertenecía. más. Ujú, Ya no me pertenecía, ¿no? Lo cual también es un acto increíblemente generoso, empático, si así llevas tu vida, ¿no? Y creo que lo hubiera hecho con muchísimo gusto. Pero tal vez también cuando el hijo de Siddhartha nació, notó esa clase de: "Ah, esta vida ya no es mía, ¿no? Esta vida es de esta persona", ¿no? Y entonces crea como una clase de atadura emocional muy fuerte. Y no quiero poner aquí la atadura emocional como algo negativo, sino como algo natural. Es completamente natural que tengamos esa clase de vínculo tan profundo
tan fuerte con nuestras relaciones interpersonales, familiares, pero específicamente entre un padre y un hijo, y sobre todo del padre al hijo, ¿no? Y yo creo, me imagino que Siddhartha saliera de su palacio, no sé tú qué piensas, pero yo no creo que haya sido muy fácil. Claro. Y, y yo creo que también había una motivación de preocupación de su propio hijo. Porque no sé si recuerdas lo que le dice Chanda, su acompañante, cuando Ah, descubre la enfermedad, la vejez, la muerte. ah, ¿te refieres a que de que le dice, y esto me va a pasar le va a pasar a mi padre, le va a pasar a mi hijo, me va a pasar a mí, ¿no? O sea, Exacto, es justamente está preocupado no solo por él, ¿no? De sí, hecho, como que su primera preocupación es su padre y su propio hijo, ¿no? Es sí. que fíjate ahí, ahorita, digo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me evoca así el tema como del pasado y el futuro, ¿no? O sea, mi Ujú. padre, mi hijo, ¿no? Mm, Entonces, sí, también, y es como también una representación de que eso existió, existe y existirá, ¿no? sí, sí. Sí, Entonces, por pues sí. supuesto, es la continuidad de la humanidad, ¿no? Ujú, Padres e hijos, padres y madres, ¿no? Hijos e hijas. Eh, y yo creo que las personas que tienen hijos de una forma, y aquí podríamos pasar como a otro tema, como cómo ser un padre budista, ¿no? Porque, ujú, digamos, en los círculos más monásticos, pues las personas renuncian, o quienes son budistas tratando de comprometerse plenamente con la práctica del Dharma, renuncian a una vida en familia, renuncian a una vida ujú. con hijos. Eh, y a veces podemos pensar, bueno, yo no puedo entonces ser budista si no renuncio a eso, ¿no? O está mal que tenga hijos. Y yo creo que en lo absoluto, ¿no? Si no hubiera hijos no habría humanidad, si no hubiera humanidad no Claro. habría budas, no habría personas que pudieran iluminarse, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que las personas que tienen hijos y sobre todo de una forma consciente y responsable, son personas también que pueden ser increíblemente generosas, ¿no? Como en gran medida, por ejemplo, lo fue mi padre conmigo, eh, que se dan completamente a sus hijos. Me parece una decisión muy importante y muy valiente, ¿no? Sobre todo traer a niños, a niñas, a este mundo les va a tocar solucionar muchas cosas, ¿verdad? sí, Que definitivo. hemos hecho y a la vez podrán disfrutar muchas cosas que muchos niños y seres humanos nunca pudieron tener hace muchos años. Em, pero Bueno, bueno, después la relación... Ah, sí, sí, sí. no, más bien te voy a comentar que yo creo que este tema de justamente de cómo sería el ideal de ser un buen padre desde el punto Mm, de vista ética budista, creo que vamos a ujú, hacer un episodio específico de eso, mm, porque ese sí nos da para un montón, porque ahí entra el tema de la ética, de esta sí, relación con los hijos, etcétera. Pero, sí. y perdón que te interrumpí, Ruchirama, yo quiero Ujú, preguntarte así como a, a muy grosso modo, ¿no? Siempre hablamos tú y ujú, yo acerca de la vida espiritual, ¿no? Y la vida mm, espiritual de algún modo está influenciada también por nuestra familia, ¿no? De mm, algún modo, pues lo hemos platicado, uno cuando nace y en el seno de una familia a lo mejor eh, católica, cristiana, judía, pues es como te van mostrando, ¿no? El mismo ujú, budismo, ¿no? En algunas otras regiones del mundo, ¿no? ujú, Y tú naces como ya como con cierta vida espiritual impuesta, ¿no? mm, O mm, enseñada, ¿no? Y a lo mm, mejor en el camino tú puedes aprender otras tradiciones, otras prácticas y vas ujú, forjando tu propio criterio, ¿no? ujú. Pero, ¿tú cuál considerarías que debe ser pues el papel de un padre en este tema de la vida espiritual? Uh, pues es una pregunta difícil, no, no sé, no lo sé, no sé cuál deba ser. Creo que am, más allá de una tradición en particular, creo que un padre puede enseñar a su hijo a ver la vida como algo espiritual en sí mismo, a que es en sí un ser espiritual, am, a que, por ejemplo, sus acciones tienen consecuencias, a enseñar que la forma en la que se relaciona con los demás crea su mundo, a que no vive separado de los demás y que la búsqueda de su propia felicidad no debería estar, no debería ser independiente a la búsqueda de la felicidad de los demás. Creo que
esa clase de valores más universales ya le dan un buen piso a un hijo Definitivo, desde dónde caminar, ¿no? Si la educación y los ideales que les transmitimos a nuestros hijos están basados solo en el autocentramiento, en el egoísmo, en la obtención solo de su propio beneficio, pues van a crear esa clase de, a criar y a crear esa clase de persona. Y probablemente su vida espiritual va a estar influenciada por esos puntos de vista, porque en gran medida lo que nos heredan nuestros padres son puntos de vista, es una cosmovisión, cómo vemos el mundo, y a partir de esa visión del mundo nos relacionamos con el mundo, actuamos en el mundo. claro. Entonces creo que la visión que nos dan nuestros padres sí puede ser una visión de empatía, de interconexión, de responsabilidad de nuestras acciones, de ser agentes de nuestra propia vida, y de ética. Creo que son buenos fundamentos, y a la vez de libertad de decidir nuestro propio camino espiritual, que no tiene que ser el mismo que el que nos han enseñado, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo tenía unos 17 años, 17, 18 años, ¿no? Y ese momento donde ya eres mayor de edad, ¿no? Y no sabes lo que significa eso, más que Ujú. puedes votar y tomar alcohol, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo tuve una conversación como muy, pues sí, muy íntima con mi papá, en el coche, me acuerdo, estacionados afuera de la casa, y le dije, oye, pa, yo te quiero preguntar algo, como, ¿en qué momento, a qué edad tú tomaste tus propias decisiones, ¿no? Y era una pregunta tramposa cuando yo se la hice, porque quería Claro, que que, te dijera ya básicamente, a los 18, ¿no? sí, Ah, ya, ¿no? Y entonces yo dijera, muy bien, perfecto, pues, ¿qué crees, no? Me voy a ir de viaje con mi novia y bla, bla, bla. sí. Y él lo que me dijo fue algo bien interesante. Me dijo, bueno, pues, desde siempre he tomado mis propias decisiones, ¿no? Desde que eres un bebé, tomas tus propias decisiones. Desde que eres pequeño, tomas tus propias decisiones. Siempre las has tomado, ¿no? Y a mí me movió mucho eso, porque de alguna forma casi que no me estaba dando permiso para a partir de en ese momento tomar mis decisiones. Me estaba diciendo, siempre has tomado tus propias decisiones, así que si vas a decidir algo, decídelo y hazte responsable de eso, ¿no? Ujú. No quieras mi permiso ahora o un argumento mío para que en este momento tú tomes decisiones porque mi papá me dio permiso, mi papá me dijo que a partir de esta edad, ¿no? Siempre Ujú. lo has hecho, así que síguelo haciendo y hazte responsable de ellas. Es súper interesante eso. Pero fíjate, y quisiera como que ya ir cerrando acá el tema, Ruchiramati, pensando en qué podemos hacer o qué puede hacer nuestros escuchas. Justamente hablábamos de que Siddhartha tuvo como este tema a lo mejor de un poco de decepcionar a su padre por encontrar su propio camino, ¿no? Y creo que Mm, a lo mejor a algunos de nuestros escuchas les ha a lo mejor sucedido de una mm, manera similar, mm, o inclusive su vida espiritual actual, si son practicantes ahora del Dharma, mm, ¿no? Y que se contrapone un poco a los temas espirituales de su misma familia o de sus mismos padres, ¿cómo podrían encontrar un camino de encuentro, ¿no? Para poder mm, tener una vida más plena y más de contento hacia esta relación con sus padres. mm, mm. Yo creo que la relación con nuestros padres va cambiando, ¿no? Durante el tiempo. Al inicio son como, pues, la perfección misma, ¿no? Son nuestro Dios, son nuestro cuidador, lo máximo que lo que podemos aspirar. Claro, dependiendo, ¿no? Dependiendo la vida en particular que hayamos tenido. Pero, y después queremos todo menos ser nuestros padres, ¿no? Como lo único que vemos en ellos son defectos. Eh, Y después creo que lo que podemos hacer para tener una relación mucho más auténtica con nuestros padres es aprender a verlos como seres humanos, es aprender a verlos como individuos en sí mismos, con toda una historia detrás. Y eso involucra tener como una visión amable, compasiva y receptiva ante ellos. Porque a veces los hijos pecamos de creer que sabemos más que nuestros padres, ¿no? Como, "Ay, Mm, ¿no? Mi papá no sabe nada, como mi papá no está claro, ya, etcétera, ¿no? Y creo que nos perdemos mucho de lo que podemos recibir de ellos cuando estamos en una edad en donde ya no somos dependientes de ellos, económicamente o físicamente o incluso emocionalmente, en donde podemos abrirnos a ellos como seres humanos, entender su historia, interesarnos realmente por lo que piensan, no tratar de convencerlos de nada,
sino más bien empezar a ser como un buen amigo con nuestros padres. Y a veces puede ser difícil porque, digamos, eso tal vez es la intención de un hijo, pero a veces los padres pueden seguir teniendo esta relación con su hijo no como un ser humano igual, sino como su hijo, y tal vez no están tan abiertos a ser quienes realmente son, porque siguen queriendo tener esta relación con sus hijos como padres, ¿no? Sí. Eh, entonces eso es algo que se debe dar de forma mutua, pero creo que en tanto que tú das cierta autenticidad y eres honesto con lo que está pasando y tienes una comunicación abierta y honesta con tu padre, él también tal vez puede comenzar a abrirse más y más, ¿no? Eh, pues sí, eso es lo que pienso. Buenísimo. Me gusta mucho este concepto, Ruchiramati, porque creo que al final de cuentas terminas viendo a tu padre sí como tu padre, con ese amor que siempre le tendrás de padre, pero también si lo vuelves como un poquito ahí tu amigo, un poquito más tu igual en ese sentido de Ujú, la comunicación, puedes aprender ujú, a conocerlo desde otro punto de vista, ¿no? A entender que también es un humano, que también es un hombre, que también tiene ujú. defectos, virtudes, y eso lo hace más rico, ¿no? De pronto hace Sí, más rico esa experiencia, ¿no? no, Entonces, sí, pues, totalmente. Más entonces, pues, auténtica, menos dependiente a tus propias expectativas también de cómo debería ser tu padre, ¿no? así Y es. lo amas completamente por lo que es. Amar realmente a alguien es comprenderlo completamente, con todo Y lo que es, y ¿no? conocerlo más también te ayuda a comprender por qué Sí. es como es, ¿no? Así como Ujú, nosotros también al hacer un trabajo de introspección, también nos damos cuenta de que somos el resultado de muchas, situaciones, ¿no? O ujú, de muchas de una historia que a lo mejor ni conocemos, ¿no? Entonces, pues, ujú. bueno, para nuestros escuchas, por favor, échenle una platicada con sus papás el día de hoy. Sí. Y si quieren dejarles un mensajito aquí en los comentarios para sus papás, platíquenos cómo se llevan con ellos, cómo pasan el tiempo con ellos, cómo están tratando de conocerlos un poco más, o cómo ha cambiado su relación con sus padres a través con sus papás a través del tiempo. Nos interesa mucho saber de ustedes, entonces aquí los vamos a estar leyendo, Ruchira Mati. Pues vamos a cerrar Sí, el tema por el día de hoy. Sin duda este muy tema bien. nos da para muchísimo más y seguramente más adelante volveremos a tocarlo con este otro tema de cómo ser un buen padre desde el punto de vista del Dharma, ¿no? Mm, Ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, ujú. Ruchirabati, como sabes, aquí no acaba esto. Vamos siempre con nuestra bonita y gustada sección. Estaba buscando en internet información para iluminarme cuando de pronto me encontré una frase de Buda, letras doradas sobre un altar, fuente dudosa, no lo voy a negar. Ruchiramati, dímelo ya. ¿Acaso esta es una de esas frases que el Buda nunca dijo? Frases que el Buda nunca dijo. Y regresamos. Ruchiramati, la frase del día de hoy, debo decirte que sí, siento que sí vas a decir que sí es del Buda, ¿no? O sea, la verdad es que creo que ahora sí Mm. tengo una fuente fidedigna que es Pinterest. Entonces, no, bueno, tú sabes que siempre por todos lados vamos buscando frases del Buda, ¿no? Algún conocimiento. Entonces, pues la frase que te traigo el día de hoy me parece que ya la he escuchado por varios lados. Me parece que sí, esta sí la he visto también, inclusive por ahí, ya en camisetas, en pósters, en diferentes lugares. Mm, Estas creo que de mm, las que son así como más conocidas, ¿no? En, la, ujú. en el mundo pop acerca del Buda, aunque la he escuchado como más corta, más larga. Entonces, a ver, vamos a ver qué podemos sacar el día de hoy. Ahí te va. Mm, La frase que traemos esta semana es: tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Buda. Wow. Ok, aquí no está hablando, bueno, fíjate, ni tu peor enemigo te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Pero fíjate, luego, mm, ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo, o sea, ahí está
poniendo así como los seres a lo mejor más cercanos hacia ti, ¿no? Ujú, Tu ujú, madre y tus amigos, ¿no? A lo mejor ahí hablamos ujú, hasta incluso de tu sanga, ¿no? Tus amigos mm. espirituales. Te pueden ayudar tanto como tu propia mente. Órale. ¿Qué será, Ruchiramati? ¿Esta sí la dijo el Buda o no? Pues aquí invito a nuestros escuchas a comentar ahí si estás en YouTube, a comentar antes de que lo digamos, si sí la dijo el Buda o no la dijo el Buda. Vamos a ver ¿Cuántos sí, cuántos no? cuántos sí, cuántos no. Vamos a hacer una clase como de sondeo, ¿no? De encuesta. Por favor, Este, pongan pausa en este video, por favor. ¿Listo? Y pongan sí o no. ujú. Vamos a darles 3 segundos. 4, 3, 2. Y bueno, de una vez suscríbete si estás por ahí. Sí, No, en lo que lo estás ¿por qué pensando, si yo no? si ¿Por no, qué no? ajá, ponle el Sí, botoncito ahí de suscribir. exacto. Sí, no te Ayuda, cuesta nada. nos ayuda muchísimo. Oye, aprovechando que mientras siguen pensando esto, Ruchiramati, déjame platicarte que ya está viva la cuenta de TikTok ¡Ah! también de Tras la Senda del Buda, donde van a poder encontrar algunos fragmentos de este episodio, de episodios pasados, ahí para que por favor vayan, búsquenos, se suscriben, está como @ Tras la Senda del Buda, suscríbanse, también nos ayuda mucho, es otro medio de comunicación que vamos a estar teniendo con nuestros Buda escuchas. Entonces, si ustedes son banda tiktokera, ahí los queremos ver también. Wow, ya estamos en la red social más adictiva del mundo. Pues no Pues sé. mira, yo creo que el objetivo siempre de Tras la Senda del Buda es generar un contenido de valor, ¿no? Sí, sí, Si, exacto. si el mundo nos está aventando para allá, ¿no? Por lo menos que en esos otros mundos, ¿no? Hay un poquito de Encontremos, Dharma. haya un poquito de Dharma, haya un contenido de valor y que veamos 100 videos de gente bailando y haciendo retos, ¿no? Pero de pronto alguien salga Ruchiramati y Saída ahí platicando del Dharma y nos recuerde que tenemos que hacer un ejercicio de respiración, que tenemos que hablarle a nuestro papá, que tenemos que, Ándale. ¿no? Tener un momento de atención plena. ¿Por qué no? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Hay un bodhisattva que ya vamos a hablar de los bodhisattvas, ¿verdad? La También. próxima semana. Hay un bodhisattva que se llama Shitigarva, que su misión es ir a los infiernos a ayudar a los seres infernales. Y a veces es nuestra misión también, ir a los lugares en donde no hay Dharma y poner el Dharma ahí también, ¿Por qué no? ¿verdad? Oh, ¿Por qué está no? interesante. Bueno, Bueno, entonces, ¿la dijo el entonces, Buda o no la dijo el Buda? ¿Tú qué dices? yo digo, Tú dime si la dijo o no. mira, como todas estas frases y las últimas que hemos platicado, voy a decir que sí, pero no. Es decir, O como que sí, pero no. sí la dijo, pero no la dijo así, ¿no? O sea, se me hace que por ahí debe Ah, haber como un cambiecillo ahí que en la traducción o la misma simplificación de la frase, por ahí debe haber un cambio. Esa es mi teoría, mm, más ahora si me preguntas, entonces, ¿cómo si la dijo? No lo sé, ¿no? Pero, mm. pero voy a lanzar esa. Ruchiramati, ¿qué nos puedes decir de esta frase? Es una frase que sí dijo el Buda, o por lo menos Es. creemos que sí la dijo el Buda, ¿verdad? Es una frase, los últimos versos del capítulo de la mente del Dhammapada. Ok. Entonces, el Dhammapada, este texto, ¿verdad? Que tenemos como parte del canon de los textos tradicionales budistas, del canon Pali. Ah, mira, muy bien, ahí lo tienes tú, ¿verdad? Esa es la versión de Alberto Blanco. Y Blanco. no sé si de hecho leíste esa versión de Alberto Blanco. Sí. Sí. Entonces sí, probablemente la dijo de otra forma, porque Alberto Blanco en su traducción, pues toma algunas licencias poéticas, Ujú. pero sí, creo que es una de las cosas en donde más respeta el texto original. Sí, fíjate que la de Alberto Ujú, Blanco es muy similar. Dice, tu peor ujú, enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Nada ni ujú. nadie, ni tu padre ni tu madre, te pueden brindar tanta ayuda como tu propia mente disciplinada. Es muy similar a Sí, la que yo sí, encontré en muy Pinterest. similar. Exacto. Sí, es esa misma versión de Alberto Blanco. Este capítulo sobre la mente, pues trata sobre cómo disciplinar la mente. Y lo que dice, por ejemplo, la versión de Carmen Dragonetti, que es una de las Ujú. traductoras más literales, más académicas de los textos budistas tradicionales, dice lo siguiente: cualquier cosa que un enemigo pueda hacerle a su enemigo o un rival a su rival, algo peor aún que eso puede hacer una mente mal dirigida. Mm, Cualquier cosa que puedan hacer el padre y la madre
o los otros allegados, algo mejor aún que eso puede hacer una mente bien dirigida. Entonces, es muy parecido, Sí, 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 sí. ¿no? Es muy Bueno, parecido. entonces, encontramos una frase que sí la dijo el Buda. Perfecto. Sí la dijo el Buda, y pues ciertamente la mente es la precursora de la experiencia, también lo dice el Buda. Y tanto la mente puede ser como tu mejor amigo como tu peor enemigo. Eso no lo dijo el Buda, pero eso es Eso una podemos sacarlo ahí. reinterpretación. Pues cuidemos justamente nuestra mente, Ruchiramati. Ujú. Y pues bueno, aquí vamos a cerrar el episodio del día de hoy, no sin antes, como cada semana, agradecerte que nos hayas compartido toda esta experiencia, también nos hayas compartido el día de hoy ciertas, pues ciertas anécdotas familiares. Siempre se agradece este nivel de confianza para conmigo y con nuestros Buda escuchas, por supuesto, ¿no? Y pues desde aquí les mandamos un afectuoso saludo nuevamente, un abrazo a todos los papás en su día. Esperemos que la hayan pasado muy bien en compañía de toda su familia. Y bueno, y también a los que no son papás, pues, ¿por qué no? También un abrazo, porque pues también merecen ser celebrados, ¿no? Absolutamente. Y cuiden a sus papás, véanlos, son impermanentes también los papás. Entonces, estemos ahí con ellos. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos acá la próxima semana. Gracias, vos escuchas. Bye.